Vámonos ahora sí, estado por estado, con la misma lógica. Curva de casos estimados, curva de defunciones muy lamentables, y esta misma curva, para mejor visualización, está en este recuadro en este color verde. Aguascalientes claramente tuvo un periodo de ascenso, después una larga meseta, y a partir de las primeras semanas de octubre empezó a tener un incremento de casos. En este momento apenas tiene una estabilidad, vamos a ver si se mantiene, pero hasta ahorita ha tenido una trayectoria de incremento desde la última quincena de septiembre. Y aquí vemos las defunciones, también una trayectoria hacia arriba. La siguiente. Su hospitalización, vemos ese patrón, empezó a subir, después tuvo una reducción y desde las primeras semanas de octubre empezó a tener un incremento, todavía tiene un aumento importante en la necesidad de hospitalización. La siguiente. Baja California ha tenido subidas y bajadas, pero desde la semana 15 del año llegó a un punto máximo y desde ahí ha tenido una reducción sostenida, aunque tiene variaciones a lo largo del tiempo. Las defunciones también de manera sostenida han estado reduciéndose. Recordar que después de la Ciudad de México, Baja California fue la segunda entidad con mayor intensidad epidémica. La siguiente. La hospitalización sigue un patrón consistente, empezó a reducirse y en las primeras semanas de octubre o las últimas 2 de septiembre empezó a incrementarse, pero no se ha incrementado muy importantemente, de tal suerte que tiene todavía 2/3 partes de sus camas libres para ser ocupadas en esto. Aquí también recordar que cuando decimos camas libres, no es que esté ociosa la cama y el personal necesario para atender al paciente. Está siendo utilizada para otras condiciones de salud, pero siempre con la posibilidad de ser utilizada de manera inmediata para una persona que tenga COVID. La siguiente. Baja California Sur, como ya decíamos, tiene un descenso de la epidemia, pero todavía en una proporción o cantidad significativa con respecto a su población, y las defunciones se han ido reduciendo también de manera más acelerada. La siguiente. La hospitalización va en franco descenso, se están desocupando y miren ustedes, 13%, 16% para camas generales y camas con ventilador. La siguiente. El estado de Campeche fue el primero en pasar a semáforo amarillo y el primero en pasar a semáforo verde. Tiene ya 3 quincenas en el periodo de semáforo verde. Llegó a un punto máximo de su epidemia en la semana 27, que es la segunda semana de julio. Posteriormente tuvo este descenso y que se ha mantenido, y las defunciones consistentemente han bajado. La siguiente, la hospitalización, vemos que tiene mínima ocupación hospitalaria para personas con infección respiratoria aguda grave, desde luego ocupadas para otras condiciones de salud, y un descenso sostenido de la hospitalización. La siguiente. El estado de Chiapas tiene un patrón semejante, llegó a un punto muy identificable en la semana 26 del año, a partir de ahí empezó a descender, está en semáforo amarillo, las defunciones descienden. La siguiente, la hospitalización desciende consistentemente, mínima ocupación hospitalaria. La siguiente. Chihuahua fue el estado que hemos estado comentando en las últimas 3 semanas, tuvo un repunte, tuvo un rebrote, después de haber tenido con éxito un periodo muy largo de control en esta meseta larga de muy poca transmisión, y de repente tuvo a partir de la semana 37 del año, que es la segunda quincena de septiembre, un incremento de casos. Hemos estado trabajando con el estado de Chihuahua, el propio estado está haciendo varias actividades de expansión de capacidades y de restricción de la movilidad, lo que ha logrado también ya tener algunos impactos positivos en reducción de la curva epidémica. La mortalidad todavía en una fase de ascenso, generalmente hay un desfase de 15 a 21 días entre que baje la cantidad de casos y baje la mortalidad. ¿Por qué razón? Porque las personas que estuvieron enfermas aquí fueron hospitalizadas y el tiempo medio de hospitalización es de un poco más de 14 días, como de 18 días. Entonces es posible todavía que algunas personas que quedaron hospitalizadas tengan un desenlace o bien positivo, ojalá sea el caso, o bien de una muy lamentable defunción. La siguiente. Está en semáforo rojo, por supuesto. Vemos la ocupación hospitalaria como fue subiendo y apenas en los últimos 5 días se ha estabilizado, en parte por la expansión hospitalaria, en parte porque tenemos ya una reducción de nuevos casos. La siguiente. La Ciudad de México, zona de muy difícil control epidémico, lo hemos destacado, la más difícil. La
casi la cuarta parte de la población mexicana reside en la zona metropolitana del Valle de México, y eso hace más difícil el control epidémico. Entre mayor densidad poblacional, mayor tamaño poblacional y mayor movilidad de las personas, se vuelve más complicado. Hemos tenido esta meseta, le llamamos meseta a cuando no hay un incremento ni un descenso, que es el promedio de lo que ocurre aquí, aunque hay subidas y bajadas, y desde la semana 38, un incremento sostenido. La doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno, ha tomado varias de las acciones que, aún estando en semáforo naranja, pudieran corresponder al semáforo rojo. Hemos procurado que haya una regulación importante de la movilidad, con pequeños ajustes y, como siempre, pensando en los dos bienes públicos, la salud y la vida, importantísima y prioritaria, pero también el bienestar social y las economías populares. La siguiente. La hospitalización se ha mantenido con reducción hasta la primera semana de septiembre, en donde empezó a cambiar gradualmente con un poco de incremento. Se incrementa, pero hay todavía la mitad de las camas están en disponibilidad. La siguiente. Coahuila es el segundo de los estados que, igual que Chihuahua, en este conglomerado de 5 a 7 estados en la zona centro-norte, tuvo un repunte. Había tenido un descenso hasta la semana 37 y después tuvo este incremento importante, y se han estado tomando también acciones para regular la movilidad. Las defunciones también van todavía en incremento. Esperemos que, en la medida en que bajen los casos, en 15 a 20 días después bajen las defunciones. La siguiente. La hospitalización es consistente, se ve lo mismo a partir de la segunda quincena de septiembre, un incremento en el uso de los hospitales y con una importante ocupación hospitalaria. La siguiente. Colima ha tenido un punto máximo en la semana 35 del año, pero posteriormente descenso, subida, descenso. En general, si vemos la trayectoria desde aquí para allá, hay un periodo de descenso. Está en semáforo naranja y las defunciones muestran un descenso, igual que en la siguiente. La hospitalización se ha mantenido en descenso desde la primera semana de julio. La siguiente. Durango, tercer estado de ese conglomerado de la zona centro-norte, está en el semáforo rojo. Parecido a Coahuila, tuvo un periodo de relativa estabilidad, pero después tuvo este incremento muy acelerado en la ocurrencia de casos. La mortalidad también está hacia arriba, y ojalá que empiecen a descender los casos y 15 a 20 días después las defunciones. La siguiente. La hospitalización, consistentemente, también desde las primeras semanas de septiembre empezó a incrementar la ocupación y tiene importante ocupación hospitalaria. 3/4 partes de las camas generales están ocupadas. La siguiente. Estado de México, de manera muy consistente desde la semana 23, ha tenido reducción, con pequeñas subidas. Lo mismo las defunciones. La siguiente, la hospitalización, una reducción lenta, pero continua hasta el momento. La siguiente. Guanajuato tuvo un periodo de repunte desde la semana 39, la última semana de septiembre, y apenas tiene la primera semana en donde reduce. Ojalá que también esto se mantenga. La mortalidad no se ha incrementado importantemente y esperamos que posteriormente se mantenga la reducción. La siguiente, su ocupación hospitalaria con un pequeño repunte, pero también vemos buenas posibilidades de que regrese a la reducción. La siguiente. Guerrero, también una importante variación, principalmente a expensas de la zona de Acapulco, que es la de más difícil control. Después está Chilpancingo e Iguala, pero en general ha tenido una reducción desde la semana 28 del año, tercera semana de julio, y la ocupación hospitalaria en descenso. La siguiente. Hidalgo, periodos variables, tuvo un periodo de meseta, después un incremento muy importante, reducción, incremento y en esta última semana reducción. La mortalidad también ha tenido un poco de incremento. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria, un pequeño tendencia de incremento desde la tercera semana de agosto. La siguiente. Jalisco, segundo estado con difícil control, ya lo dijimos varias veces, igual que la Ciudad de México, igual que lo será también Nuevo León, principalmente por la zona metropolitana de Guadalajara. Zonas densamente pobladas y grandes son de difícil control. Esto lo ha mantenido en una meseta prácticamente, excepto pequeñas variaciones. No ha cambiado la intensidad epidémica de Jalisco desde la semana 27 y lo mismo en términos de la mortalidad, con muy pequeñas reducciones. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria,
con variaciones, un poco de tendencia al incremento, pero tiene buena capacidad hospitalaria. En general, en Jalisco hay una buena disposición tanto de hospitales del Estado como de hospitales federales, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente. Michoacán, también importantes variaciones, pero afortunadamente desde la semana 36 del año una reducción sostenida, pasó a semáforo amarillo a partir de esta quincena y se encuentra ya en un mejor control. Ha hecho un buen trabajo. Felicitamos a la Secretaria de Salud del Estado, la doctora Diana Carpio, por el trabajo de alcance comunitario para la detección temprana y referencia de casos. La siguiente. Y reducción en la ocupación hospitalaria, con menos de la cuarta parte de las camas con ventilador ocupadas y casi la cuarta parte de camas generales. La siguiente. Morelos, lo mismo. Morelos tiene un largo trayecto, si lo consideramos desde la semana 21, punto en el que alcanzó el máximo. Tiene un descenso muy sostenido, aunque ha tenido variaciones. Lo mismo la mortalidad, es el tercer ciclo que tiene semáforo amarillo. La siguiente, y vemos que la hospitalización también con subidas y bajadas ha tenido una larga trayectoria al descenso desde el mes de junio. La siguiente. Nayarit, sin mayores comentarios, es muy evidente cómo ha tenido una reducción sostenida desde la semana 30 hacia abajo, pasa a semáforo amarillo, las defunciones van en descenso. La siguiente, la hospitalización de Nayarit también con algunas fluctuaciones en septiembre-octubre, pero va en descenso. La siguiente. Nuevo León, tercer estado de difícil manejo por las zonas metropolitanas, en este caso Monterrey. Tenemos una meseta alta con importante transmisión que seguirá teniendo estas variaciones. La mortalidad se ha reducido importantemente. Y la siguiente, la hospitalización tuvo un repunte también desde septiembre hasta la fecha en que en los últimos 15 días encontró estabilidad. La siguiente. Oaxaca, importantes variaciones, desde la semana 29 llegó a un punto máximo, tuvo un descenso hasta la semana 37, después subida, después apenas 3 semanas de descenso. Está en semáforo amarillo, las defunciones reducen. La siguiente, la hospitalización en una meseta con subidas y bajadas. La siguiente. Puebla, muy bien. Puebla, hemos felicitado a Puebla varias veces por el manejo del desconfinamiento. Tuvo un manejo del desconfinamiento muy científico. Tomó en cuenta la contribución que tienen las actividades económicas a la movilidad y también su utilidad pública en términos económicos y sociales. Y estableció un programa de desconfinamiento gradual que le ha llevado al éxito. Vemos aquí que desde la semana 26 empezó a descender su presencia de casos. Es la cuarta vez que está en semáforo amarillo y tiene también un descenso sostenido de la mortalidad. La siguiente, lo vemos en la hospitalización, también sin mayores sobresaltos, con una pequeña meseta en los últimos 21 días, pero ha tenido reducción de la hospitalización. La siguiente. Querétaro, otro estado que se encuentra en este conglomerado de intensidad, ha tenido incremento y de un incremento más acelerado desde agosto, septiembre y octubre y lo que llevamos de noviembre. Las defunciones también están en general en una tendencia de incremento. La siguiente, y vemos que la hospitalización consistentemente también va en incremento desde final de agosto y hasta la fecha. Una pequeña meseta que da esperanza de que empezara a declinar. Tiene buena capacidad hospitalaria y solo la tercera parte está ocupada. La siguiente. Quintana Roo, un estado de difícil manejo por su enorme dependencia al turismo en términos económicos, y el turismo implica no solamente el tener movilidad interna, sino movilidad externa. A pesar de ello ha tenido mucho éxito y hemos visto que desde la semana 29, última semana de julio, empezó a reducir, pasa ya a amarillo, lo cual es muy positivo, y las defunciones también van en franco descenso. La siguiente, y lo vemos con la hospitalización, que también está en franco y claro descenso. Y logró hacer intervenciones muy positivas para reactivar la economía, insisto, que depende mayormente del turismo. La siguiente. San Luis Potosí llegó a un punto máximo también en la semana 29, posteriormente descenso, pequeño incremento y ahora reducción, está en semáforo naranja, las defunciones en general en descenso. La siguiente, y la hospitalización un tanto en meseta desde todo agosto y hasta la fecha. La siguiente. Sinaloa, uno de los estados con el más largo trecho de reducción sostenida desde la semana 23, y lo mismo la mortalidad.
pasó a semáforo naranja. Esto es porque algunos de los indicadores, la siguiente, que tienen que ver con el estancamiento de la desocupación hospitalaria, indican que pasaría a semáforo naranja, pero reconocemos que en el estado de Sinaloa se ha hecho muy buen trabajo también de regular el confinamiento, y eso ha logrado que, sobre todo en las ciudades mayores, no se active importantemente la transmisión. La siguiente. Sonora tuvo un cambio súbito en la semana 27, empezó a descender, lo ha logrado, tiene una meseta desde la semana 37 y se encuentra todavía en semáforo naranja, aunque la mortalidad se ha reducido importantemente, pero empezó a tener un incremento lento desde agosto, y hay que tener cuidado ahí con la oportunidad de atención, esto es muy importante. Vemos que la ocupación hospitalaria también redujo, pero se estancó y tiene la quinta parte de sus camas ocupadas. La siguiente. Tabasco va muy bien, también un descenso progresivo desde la semana 28 y reducción de la mortalidad, tercer ciclo de semáforo amarillo, la siguiente, y esta reducción sostenida de la hospitalización. Ahorita enfrentando retos por la inundación, uno de los hospitales más importantes, el Hospital Juan Graham Casasus, también tuvo afectaciones, pero lograron organizarse para redistribuir a los pacientes, mayormente atendidos en el Hospital Juan Graham. La siguiente. Tamaulipas va muy bien, con una reducción sostenida desde la semana 28, también lleva ya 4 semáforos amarillos, reducción de defunciones, la siguiente, y reducción de la hospitalización, la siguiente. Tlaxcala también va muy bien, desde la semana 29 llegó al punto máximo, ha tenido reducción sostenida, en el mes de octubre un poco más lenta la reducción, tercer semáforo amarillo, reducción de defunciones, la siguiente, y reducción de hospitalizaciones con algunas variaciones, la siguiente. Veracruz va muy bien, desde la semana 29, punto máximo, reducción sostenida, tercer semáforo amarillo, reducción de defunciones, la siguiente, reducción de hospitalización, Veracruz, la siguiente. Penúltimo, Yucatán también llegó a un punto máximo en la semana 30 y después ha tenido reducción, con algunas variaciones, permanece en semáforo naranja, reducen las defunciones y ha hecho un buen trabajo también de control de la movilidad, que le ha llevado también a reducir los casos y las hospitalizaciones. Lleva ya varias semanas de estancamiento de las hospitalizaciones, pero en general tiene muy buena disponibilidad de camas. La siguiente y última, Zacatecas, que sería el sexto estado, son 6 estados que se encuentran en fase de ascenso, son los que destacamos, y tenemos que llegó a un punto máximo en la semana 32, después descenso, y desde la semana 38, que es la penúltima de septiembre, empezó a tener incremento, se encuentra en este momento en semáforo naranja, las defunciones todavía van a la alza y todavía podrían estar así por 15 días adicionales después de que empiece la reducción de casos. Riesgo de que pasara a semáforo rojo, ojalá que logren revertir la tendencia controlando mejor la movilidad. Y vemos también cómo las hospitalizaciones consistentemente para estos 6 estados que hemos destacado van en ascenso. Cierro diciendo la importancia de este confinamiento que esté basado en diálogo. Hemos insistido esto una y otra vez, hemos destacado que el Gobierno de México en ningún momento optó por medidas coercitivas, y esto tiene que ver con la complejidad social y económica, el reconocimiento de que la mitad de las personas viven al día y no se puede asfixiar a una sociedad teniendo una restricción extrema. Pero, como se muestra en la enorme mayoría del país, se puede lograr éxito en el control epidémico cuando se hace de una manera dedicada, con diálogo, con colaboración de la sociedad, y hemos logrado tener reducciones de la movilidad en el espacio público generalmente iguales o incluso superiores a varios de los países del resto del mundo, incluidos los países europeos, que sí aplicaron medidas coercitivas. Seguimos considerando que a través de la persuasión, del diálogo, de la información que damos todos los días, se puede lograr que todo mundo colabore, y las medidas de precaución, de prevención, no están dirigidas al individuo, están dirigidas a los espacios públicos que pueden llevar a la movilidad. A las personas lo que les pedimos es conciencia del riesgo, mantener la sana distancia, lavarse las manos, el uso de cubrebocas para evitar transmitir en espacios cerrados y sobre todo acudir tempranamente a los hospitales si se tiene los síntomas de COVID
y las condiciones de riesgo, edad o enfermedades crónicas. Muchas gracias, presidente.